Hola a todos, bellezas y bellezos del canal. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a desentrañar un chisme jugoso, un bombazo que ha sacudido el mundo de las series turcas y por supuesto, el corazón de muchos fans. Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa de Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón en Love is in the Air, y analizar a fondo las complejidades de sus relaciones, con giros inesperados, drama y por supuesto, mucho amor. Prepárense porque la historia es rica en detalles, con sorpresas, emociones a flor de piel y, como no podría ser de otra manera, el ingrediente estrella, el amor en todas sus formas. Para los que no me conocen, soy, y en este canal nos dedicamos a explorar el universo de las series turcas con pasión. Analizamos sus estrellas, desentrañamos las tramas que nos cautivan y, por supuesto, nos mantenemos al día con todos los chismes y novedades. Si eres un fan de las series turcas de Kerem Bürsin, o simplemente te encantan los chismes de celebridades, este es tu espacio. Y para que no te pierdas ninguna novedad, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo vídeo. No te arrepentirás. Te lo prometo. Nuestro objetivo es compartir la magia de estas series, celebrar a sus protagonistas y por supuesto comentar todo lo que ocurre en sus vidas. Ahora sí, preparados para el drama. Hoy vamos a sumergirnos en la vida amorosa de Kerem Bürsin, analizando cada detalle de sus romances, desde la chispa inicial hasta los finales, incluyendo, por supuesto, el revuelo que se armó con su relación, y posterior ruptura, con Hande Erçel. Y como el título lo indica, vamos a desmenuzar ese bombazo que sacudió el mundo del entretenimiento. Kerem Bürsin se casó. Pero no con Hande. Con otra persona. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Acompáñenme a descubrirlo y a explorar todas las aristas de esta apasionante historia. Empecemos por el principio, como en toda buena historia romántica y dramática. Kerem Bürsin y Hande Erçel, conocidos por sus icónicos personajes como Serkan Bolat y Eda Yildiz en Love is in the Air, nos cautivaron con su química innegable en la pantalla. La intensidad de sus miradas, la complicidad en sus escenas, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. La narrativa de la serie, llena de amor, malentendidos y pasión, se reflejaba en la conexión entre los dos actores principales. Y como suele suceder en estos casos, la magia trascendió la pantalla. Los rumores comenzaron a correr, las especulaciones se desataron en las redes sociales y los corazones de los fans ardían con la esperanza de que estos dos talentosos actores también estuvieran enamorados en la vida real. La chispa entre ellos era evidente. Las entrevistas donde compartían risas, las fotos en las que se les veía cómplices y la forma en que se apoyaban mutuamente en cada evento avivaron aún más las llamas de la especulación. Los fans, que ya habían invertido emocionalmente en la relación de Serkan y Eda, anhelaban ver la misma conexión fuera de la pantalla. Cada interacción, cada gesto, era analizado y comentado en foros y redes sociales. La expectativa era alta y la esperanza aún mayor. ¿Y qué creen? Resultó ser cierto. Kerem y Hande confirmaron su relación, y el mundo entero se volcó en celebrarlo. Eran la pareja perfecta, el it couple del momento. Los fans estaban enloquecidos, las fotos juntos inundaban internet, y cada aparición pública se convertía en un evento mediático de gran magnitud. Parecían estar hechos el uno para el otro, compartiendo momentos románticos, viajes exóticos y demostrando un amor que parecía sólido y duradero. Sus redes sociales se convirtieron en un escaparate de su felicidad, con publicaciones que mostraban su día a día, sus viajes, sus momentos de ocio y sus muestras de afecto. Los fans se sentían partícipes de su romance y la pareja era celebrada en todos los rincones del mundo. La conexión entre ellos era evidente, pero también lo era la presión mediática que enfrentaban. Cada paso que daban era analizado, cada palabra, cada gesto. La prensa rosa no les daba tregua y los rumores y las especulaciones eran constantes. A pesar de esto, Kerem y Hande parecían inseparables, y su amor parecía fortalecerse ante las adversidades. Pero como en toda historia de amor, no todo es color de rosa. La vida, al igual que los guiones de las series turcas, está llena de giros inesperados. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se hablaba de distanciamiento, de problemas de agenda, de diferencias irreconciliables. Las agendas apretadas, los proyectos individuales y la presión de la fama comenzaron a pasar factura. La distancia, tanto física como emocional, se hizo presente.
Las declaraciones públicas se volvieron menos frecuentes y las fotos juntos más escasas. La especulación creció y los fans, preocupados, comenzaron a cuestionar la solidez de la relación. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Kerem Bürsin y Hande Erçel pusieron fin a su relación. El mundo se sorprendió, los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible que una pareja que parecía tan perfecta, que irradiaba tanta felicidad, se separara? La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos, especialmente para aquellos que habían invertido emocionalmente en la relación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de apoyo a ambos actores. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas que desgastaron la relación, de falta de tiempo para dedicarse a la relación, y de prioridades profesionales diferentes. Cada uno tomó caminos separados, y aunque ambos han continuado con sus exitosas carreras profesionales, la noticia de su separación dejó un vacío en el corazón de muchos. Los fans especularon, analizaron y debatieron sobre las posibles causas, pero la verdad, como suele suceder, solo la conocían los involucrados. La ruptura marcó el final de una era para los fans de Love is in the Air, y para los seguidores de Kerem y Hande. La pareja que había encarnado el amor en la pantalla y en la vida real se separaba, dejando un sabor agridulce en la memoria de todos. Y aquí es donde entra el gran bombazo, el giro inesperado que nadie vio venir. Después de su ruptura con Hande, Kerem Bürsin siguió adelante con su vida, como es natural. Se enfocó en su trabajo, viajó, exploró nuevas facetas de su carrera y, aparentemente, también encontró el amor. Pero no cualquier amor. Un amor inesperado. Y es que Kerem Bürsin se casó. La noticia sacudió al mundo del entretenimiento turco y generó una ola de reacciones en las redes sociales. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos. La sorpresa fue generalizada. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad se apoderó de todos. La expectación era máxima y los fans buscaban desesperadamente respuestas. La revelación de la identidad de la afortunada fue el tema de conversación en todos los medios. La afortunada es Başak Dizer, una estilista y diseñadora de moda turca. Pero la cosa es que, para sorpresa de muchos, no son desconocidos, eran amigos. Se conocieron en 2014 en el set de Waiting for the Sun, donde Başak trabajaba como estilista, y donde la amistad comenzó a florecer. La química entre ellos era diferente a la que vimos con Hande, se basaba en la confianza, el respeto y la complicidad, una base sólida para construir una relación duradera. Su amistad se había mantenido a lo largo de los años, y la conexión entre ellos era evidente. Y es sorpresa, es que se casaron. La noticia del matrimonio tomó a todos por sorpresa. Nadie lo vio venir. Aunque se sabía que Kerem y Başak eran amigos, nadie esperaba que su relación llegara a este nivel. Las especulaciones sobre si estaban saliendo se habían desatado, y la sorpresa fue aún mayor cuando se anunció su matrimonio. La ceremonia fue discreta, íntima, lejos de los reflectores y el bullicio mediático. Una boda para pocos invitados, celebrada en el Consulado de Turquía en Los Ángeles, un evento elegante y lleno de cariño. La elección del lugar y la forma en que se manejó la noticia demostraron la intención de la pareja de mantener su relación alejada de la mirada pública. Se buscó un ambiente de intimidad y celebración, rodeado de amigos y familiares cercanos. La noticia del matrimonio generó un debate enorme en las redes sociales. Los fans de Kerem se dividieron. Algunos celebraron la felicidad del actor, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida y felicitando a la pareja. Otros, sin embargo, se mostraron sorprendidos y decepcionados, demostrando que la noticia había removido sentimientos. Muchos esperaban que Kerem y Hande volvieran a estar juntos, y la noticia del matrimonio con Başak rompió todas sus expectativas. El impacto emocional fue innegable, y los comentarios se multiplicaron en las redes sociales. Las reacciones fueron diversas, desde la alegría y la celebración hasta la sorpresa y la incredulidad. Algunos fans expresaron su apoyo incondicional a Kerem, deseándole felicidad en su matrimonio y felicitando a la pareja. Otros, sin embargo, expresaron su decepción y nostalgia por el romance con Hande. La noticia generó un debate sobre las expectativas de los fans y la vida privada de las celebridades. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que el amor es impredecible.
Nunca sabemos dónde y cómo vamos a encontrar a la persona adecuada. Las relaciones amorosas son como las series turcas, llenas de giros inesperados y finales sorprendentes. El amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso de una amistad de muchos años. La historia de Kerem y Başak es una prueba de ello. Y en segundo lugar, que las apariencias engañan. Lo que vemos en pantalla o en las redes sociales no siempre refleja la realidad. Las relaciones de las celebridades son constantemente escrutadas, y la información que llega al público a menudo está filtrada y editada. La vida privada de los famosos es mucho más compleja de lo que se muestra. Kerem Bürsin y Başak Dizer han demostrado que el amor puede surgir de la amistad, y que la felicidad puede encontrarse en lugares inesperados. Han optado por una relación más privada, alejada del escrutinio público y eso, al final, es una decisión respetable y válida. Han construido una relación basada en la amistad, el respeto mutuo y el cariño, y eso es lo que realmente importa, más allá de las expectativas y los rumores. En cuanto a la relación con Hande, parece que ambos han seguido caminos separados, buscando la felicidad por separado y construyendo sus carreras profesionales. Aunque la historia con Hande fue un romance que nos cautivó a todos, la vida de Kerem ha dado un giro inesperado, y ahora está felizmente casado. La historia de Kerem Bürsin y Başak Dizer es una lección sobre la importancia de la privacidad, la amistad y el amor verdadero. Demuestra que la felicidad puede encontrarse en la conexión con otra persona, sin importar si el camino es tradicional o inesperado. La pareja ha demostrado que es posible construir una relación sólida y duradera, alejada de la presión mediática y enfocada en sus propios sentimientos. Y aquí, amigos, es donde termina esta historia de amor y drama turco, pero como siempre, la vida continúa, y las sorpresas nunca faltan. La historia de Kerem y Hande, llena de pasión y drama, nos recordó que el amor puede ser efímero y que las relaciones son complejas y volátiles. La historia de Kerem y Başak, por otro lado, nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la amistad puede convertirse en una base sólida para una relación duradera y llena de felicidad. Así que, para resumir, hoy hablamos de Kerem Bürsin, el galán turco que nos robó el corazón, y de su vida amorosa llena de giros inesperados. Vimos su romántica relación con Hande Erçel, que nos cautivó a todos, pero que tristemente terminó. Y luego, la gran sorpresa, Kerem se casó con su amiga, Başak Dizer. Un final inesperado que ha dejado a muchos sorprendidos, pero que nos demuestra que el amor es impredecible y que la felicidad puede encontrarse en lugares insospechados. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso y bien analizado. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan de la boda de Kerem? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Les gustaría saber más sobre Başak Dizer? ¿Qué opinan de la relación con Hande? Cuéntenmelo todo. Sus comentarios son muy importantes para la comunidad. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos y sus teorías sobre la historia. Y como siempre, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Ya saben, en este canal les mantendremos al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.